Agenda Éxitos. Un inventario de noticias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 4:47 minutos de la tarde. Bueno, el mundo está pendiente, no solamente los estadounidenses, el mundo está pendiente de lo que ocurra hoy allí en ese país, porque hoy se están celebrando las elecciones presidenciales de ese país, de los Estados Unidos, entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Sin embargo, la mayoría de votos aún no se van o no se van a determinar directamente por el número de votantes de cada uno de ellos. El sistema de votación de los Estados Unidos pues es muy complejo, es una elección de segundo grado por colegios electorales y bueno, a ellos les ha funcionado durante 200 y tantos años. En quien cuestiona, quien critica ese sistema de votación, pero bueno, en ese país funciona y siguen adelante con ese método desde que nacieron como república. En lugar de una contienda nacional, se trata de una contienda estado por estado, bueno, precisamente para conocer más de cómo se resuelve esta contienda, cómo está la situación. Hay quienes hablan de empate técnico, incluso quienes se aventura a decir, bueno, es posible que hoy no haya resultados definitivos, porque si la cosa es tan apretada como se preveía en las encuestas, es posible que haya que tomarse más tiempo para contar voto a voto en cada uno de los municipios, en cada uno de los condados, y eso puede llevar un poco más de tiempo. Pero bueno, para hablar acerca de estas elecciones que se están desarrollando en este momento en los Estados Unidos, tenemos con nosotros vía telefónica a Francisco Pelayo. Él es politólogo, egresado de la UCB, analista político, director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos. Francisco, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francisco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Albany y Unay. Un gusto estar con ustedes. Agradecidos porque hayas aceptado la invitación, Francisco, porque, bueno, como decía Unay, se habla de un posible empate técnico entre ambos candidatos y nos encantaría que hicieran un análisis acerca de lo que está ocurriendo y aunque todavía pues no se sepa a ciencia cierta quién va a ganar. Lo cierto del caso es que, bueno, la intención de voto está casi que partida por la mitad entre los norteamericanos y nos encantaría saber qué significa eso, o sea, digamos, qué lectura le damos, ¿no?, a lo que está ocurriendo en el país en estas elecciones. Sí, como bien lo señala, como lo señalaba Unay en la introducción, el sistema electoral de los Estados Unidos no es un sistema de voto directo, sino que es un sistema a través del colegio electoral que va a definirse el resultado en cuanto a lo que sea la designación de los electores por estado. Es un grupo de electores que se selecciona en este colegio electoral y cada estado va a tener un peso de esa cantidad de votos electorales en cuanto a su población y en cuanto a su distribución demográfica. Entonces, cuando vemos este tipo de elecciones, lo que llamamos aquí en Estados Unidos los estados péndulo o los estados clave, en este año, en este ciclo de estados, esos 7 estados que, aunque no aglutinan a la mayoría de la población de los Estados Unidos, tienen esta población diversa en donde hay ciertas condiciones que los hace que no son 100% republicanos ni 100% demócratas, y es en donde se han concentrado los esfuerzos de esta campaña presidencial. En muchos de esos estados, incluyendo Nevada, Arizona, Pensilvania y otros estados, el voto latino puede ser un voto decisivo y también por eso hemos escuchado mucho hablar del voto latino, en donde en una elección, para darles por lo menos un ejemplo, en el año 2020, hay en el caso de Pensilvania, la diferencia que le dio la victoria a Biden fue votos de diferencia. Pudiéramos hablar de que es un margen muy pequeño para un país tan grande como Estados Unidos, sí, pensando que con un estado se puede decidir este tipo de elección. Se nos cortó la comunicación. En el año 2020, el voto, lo que definió el voto en Pensilvania ahí se nos cortó, el voto latino. No, el voto fueron una diferencia de 40,000 votos, aproximadamente, y cuando hablamos de una diferencia de 40,000 votos en un estado como Pensilvania, eso puede ser la diferencia que hay con el voto latino. Para ponerlo en contexto, solamente entre los puertorriqueños en Pensilvania hay casi 500,000 votos. Entonces, cuando lo vas haciendo este análisis, puedes darte cuenta de que este grupo, tanto como los latinos o los boricuas,
electoral es muy importante para poder llegar a esa suma que te dé la victoria en el estado, que al final va a agregar la suma para los 270, que es el número ganador de los 538 votos electorales que hay en todo el país. ¿Dónde ha estado más fuerte Trump y dónde Kamala Harris? ¿En qué estados? Generalmente en el sur de los Estados Unidos, que son estados que han sido tradicionalmente republicanos, han sido estados en donde Trump ha tenido una ventaja siempre muy cómoda, estados como Alabama, estados como Luisiana, inclusive el estado de Texas, estados que están más hacia el norte, Dakota del Sur, Dakota del Norte, son estados que tienen una población más rural, una población que no tiene tantos centros urbanos, cuando para los demócratas es lo opuesto. En los centros urbanos, personas que tienen educación universitaria, trabajos profesionales, como pueden ser las costas, Nueva York, California, y los estados, las ciudades más grandes, Chicago, son ciudades que tienden a ser demócratas, son estados que tienden a ser demócratas. Entonces, aquí siempre es importante volver a la matemática. Si un estado tiene mayor población, tiene más votos electorales, tanto para el colegio electoral como para la Cámara de Representantes, y es un estado que tiene más representación en este tipo de elecciones. Entonces, para poder ganar, necesitas aglutinar con muchos estados pequeñitos que tengan distintas cantidades de números que te pueda hacer llegar a 270, o a poder agarrar todos los estados grandes más 2 o 3 estados pequeños que te permitan llegar a ese número. Hoy también se está eligiendo parte del Congreso, ¿verdad? Diputados y senadores. Y por lo general la gente vota en bloque, digamos. Si vota por Trump, va a votar por los candidatos republicanos. Si vota por Harris, va a votar por los candidatos demócratas para el Congreso, o no forzosamente tiene que ser así. No forzosamente tiene que ser así. La Cámara de Representantes cada 2 años se renueva completamente. El Senado, 1/3 del Senado se renueva en cada elección. Entonces, en esta oportunidad solamente 1/3 del Senado está en elección, mientras que toda la Cámara de Representantes, algunos cargos también a nivel estatal, pero el puesto más importante obviamente es para la presidencia, y cuando hay una elección presidencial, el partido que va adelante tiende a jalar, como diríamos en Venezuela, jalar los votos de los que están más abajo. Pero no necesariamente hay estados en donde se puedan dar votos cruzados, en donde voten por un republicano y por un demócrata, en cuanto a los temas que sean más importantes para ellos, para el electorado. Muy bien. ¿Y para cuándo se tendrán los resultados, que ya sea una cifra completamente irreversible para uno u otro candidato, y que se pueda saber con exactitud quién será el próximo presidente de los Estados Unidos? Esa es una excelente pregunta, Albany, porque normalmente en el proceso electoral de los Estados Unidos había una tradición en donde en la noche de las elecciones se podían saber los resultados, porque como funciona acá, no existe un sistema de elecciones federales. Acá no tenemos un Consejo Nacional Electoral u otra entidad nacional. Es estado por estado, condado por condado, que va agregando los resultados de sus elecciones, y ese número luego se genera una proyección, y esas proyecciones normalmente son hechas por compañías de medios como el Associated Press y otras compañías que predicen o hacen una proyección en cuanto a la data que ellos están recibiendo, que pueden ver de estos condados. Sí. Entonces, cuando eso ocurre, luego ocurre un proceso de certificación de las elecciones, y allí es cuando se tiene un número que pudiéramos decir definitivo para conocer quiénes son los ganadores. Pero hasta ahora siempre ha sido con proyecciones. Es muy difícil realizar ese tipo de proyecciones cuando hay elecciones tan cerradas, porque si la diferencia es de 200, 300 votos, es muy difícil poder hacer una proyección que sea certera. Muy bien. Gracias, Francisco. Francisco Pelayo es politólogo de la UCB, analista político y director de comunicaciones en el Senado de los Estados Unidos. Un vaya cargo importante que tiene este compatriota venezolano. Fíjate que CNN está diciendo que en 3 minutos, 50 segundos van a comenzar a dar algunos resultados, algunas proyecciones. O sea, es que está ya por saberse por lo menos los primeros, tocará a Pedro las primeras seguramente cifras. dar esa información. Esos datos iniciales. Sí, señor. 4:50.